Este es el último año. Ok. Termina sin mis que El 77. Oh, Sí, ya me puse. no, me voy a bajar ahorita ya. Bueno, como quieras. Joder. Vamos a buscar la lectura bíblica que se encuentra en Mateo 26:15. Mateo 26:15, si nos apoya aquí, Carlos. Mateo 26:15, para traer la meditación de esta mañana. Mateo 26:15, ahí dice el texto, dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Le damos la bienvenida a hermano Javier. Bienvenido, hermano Javier. Le damos su tiempo. Bienvenido. ¿Se oye? ¿Ya está prendido? Sí. ¿Ya que está prendido? ¿Cualquiera de los dos? Ah, ok. Oye, ¿ya se escucha? Sí se oye. Sí, jala este. Bueno. Ah, no. Okay. Yo pensé que era micrófono. Okay. Bueno. Oye, Bueno, tengan buenos días todos ustedes. buenos días. Un feliz sábado a cada uno de ustedes. Qué bueno que me invitó. Gracias, hermano, por la invitación. Ya tenía rato que no venía. rato que no venía, sí. Que no venía aquí a Sabinitas, había venido en otras ocasiones. Pero es un gusto estar con ustedes para compartir esta mañana un mensaje en el cual esperemos pueda alimentarles en su vida espiritual, que nos haga reflexionar esta palabra esta mañana. Y como vimos el versículo de Mateo es 26:15, y disculpen, llegué corriendo en la mañana. Yo tengo soy maestro de escuela sabática, y en lo que salí hay tráfico, Sí. y pues, gracias a Dios llegamos barriendo. ¿Qué tiempo? 26:15 dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Si os lo entrego. Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Este mensaje yo lo he titulado 30 monedas, y casi nadie habla de este personaje. Yo creo que sí saben a qué personaje vamos a hablar esta mañana. La hermana Juárez tiene un capítulo completo, deseado de todas las gentes, habla respecto a este personaje y da ciertas características de este personaje. Esta mañana vamos a hablar de un discípulo de Jesús que se llamaba Judas Iscariote. Y yo titulé esta mañana 30 monedas. Este tema yo lo venía pensando desde hace algunos días, porque es interesante y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida espiritual. Judas Iscariote fue uno de los discípulos de Jesús, y recordemos que Judas no fue llamado, él se presentó ante Jesús. Y recuerda que cuando él le dijo, yo quiero seguirte, quiero ser tu discípulo, ¿y qué le dijo Jesús? Las zorras tienen cuevas, y él dijo, yo no tengo en dónde recostar mi cabeza. O sea, le dijo, no tengo nada, o sea, ¿por qué me sigues? Pero Judas conocía, había oído de Cristo y sabía quién era. Él creía que era el Mesías, que era el rey, el nuevo rey de Israel. Esa era la idea. Los demás discípulos también tenían ese concepto de que Jesús venía a libertar al pueblo de Israel de los romanos, que los tenían oprimidos, y que se iba a levantar, se iba a proclamar como rey. Ese era el concepto que tenían diferentes judíos y dentro del círculo de los discípulos. Fíjense, Judas era un personaje interesante. Era un personaje muy inteligente, tenía mucha inteligencia. Es más, él era prácticamente el líder de los discípulos. Los demás discípulos le seguían.
Y muchas de las cosas, lo que pasaba con los apóstoles, por ejemplo, quién quería ser el primero, era precisamente a las ideas que Judas metía entre los discípulos. Judas tenía un concepto era metódico, dice la hermana Juárez, dentro de sus características que tenía, él era avaricioso, tenía amor al dinero, a él le interesaba el dinero, el billete, y justamente pues él era el tesorero del grupo de los discípulos, él era el que distribuía las ofrendas o lo que recibían de los pues de lo que recibía el grupito de los 12 apóstoles. Él era el que manejaba, él el que compraba las cosas para alimentar a los. ¿Se acuerdan cuando alimentaron a otros que decían, sí, compran, traen? Él era el que manejaba, él era el de finanzas, como quien dice. Él era el que hacía todo eso. Y le digo, él tenía amor al dinero. Era una de las partes de su personalidad o de su carácter. Aparte era avaricioso. Vemos cuál era el pensamiento de Judas. Recordemos que él, lo que leímos, esa parte del versículo, era cuando él hizo el trato con los sacerdotes. Él dijo, pues, ¿cuánto? En esa época 30 monedas de plata era lo que costaba un esclavo. Y de esa manera él vendió a Jesús. De esa manera él dijo, no, pues yo lo voy a entregar, ¿verdad? Pero fíjense el concepto que él tenía. Él era un líder y él pensaba, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús dio alimento a todo, les dio de comer? Judas, ¿se acuerdan que Cristo desapareció porque lo querían hacer rey? Sí. Pues Judas encabezaba ese movimiento. Judas era el que encabezaba ese movimiento porque les digo, él tenía ese concepto de que Jesús iba a ser rey. Entonces, él lo que quería era proclamarlo rey de Israel. Entonces, alentó a la multitud para que tomaran a Jesús y lo proclamaran rey. Entonces, Judas era el que manifestaba, era el que estaba ahí haciendo el movimiento, ¿verdad? Entonces, porque Judas tenía ese concepto de que Cristo iba a ser rey. Entonces, dice, si Cristo es rey, y si yo soy el que manejo aquí las finanzas, digo, pues yo voy a ser el que voy a manejar todas las finanzas del reino. O sea, yo voy a ser el que voy a tener dinero. Y fíjense, aparte de que era avaricioso, codiciaba el dinero, amor al dinero, también era ladrón. Porque se aprovechaba, como él manejaba los dineros, o sea, que tenían los tesoros, como dicen en aquellos tiempos, pues él aprovechaba para sacar beneficio de él, para beneficio propio. Entonces, él por eso decía, si Cristo es rey, si yo soy su mano derecha, manejo, pues yo voy a tener dinero. Ese era el concepto de Judas. Y Cristo lo conocía. Cristo sabía su carácter. Aparte, Cristo conocía las Escrituras, porque recuerden que dijo, alguien de aquí, ¿se acuerdan cuando fue la cena de Pascua? Y dijo, alguien de aquí me va a entregar. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Quién? ¿Seré yo? Sí, todos tomaban pan y preguntaban, ¿seré yo? Y al final, ¿qué dijo Judas? ¿Seré yo? ¿Qué le dijo? Tú eres el que me vas a entregar. Pero ¿qué estaba haciendo Cristo? Dice en la narración, ahí en el capítulo 26, que estaba haciendo conforme a qué? Conforme a las Escrituras, porque ya estaba estipulado, o sea, estaba profetizado de que Cristo iba a ser vendido, iba a ser traicionado. Entonces, aparte de eso, dice Judas, pues como le digo, Cristo conocía su carácter de Judas, sabía su ambición, sabía sus defectos de carácter, y Cristo dice que aún así lo amaba. Y Judas amaba también a Jesús a su manera, pero él también amaba a Jesús. Dice, a pesar de que Jesús sabía de qué iba a pasar, dice que
Jesús le dio poder a Judas para poder sanar enfermos, para poder sacar demonios. Judas siempre estaba presente alrededor de Jesús. O sea, escuchaba sus sermones, escuchaba todo lo que Cristo hablaba de su reino. Pero cuando Cristo empezó a decir que Él tenía que morir, que Él iba a ser tomado, que tenía que morir, a Judas como que ya no le gustó esa idea. Y ahí fue cuando dice que Satanás empezó a aprovechar por sus defectos, sus debilidades, porque esas eran unas debilidades de carácter que él tenía. Entonces Jesús, a pesar de todo eso, dice que él lo amaba y le daba luz, le permitía desarrollar ciertas cosas para que desarrollara sus atributos, su potencial que Cristo le veía, pues lo pudiera explotar para el movimiento, para Cristo, y para que él fuera refinando ese carácter. Pero dice que Judas, en vez de aceptar eso, dice que él pues no estaba convencido completamente. Aún así, a pesar de que lo que pensaba, empezó a dudar. Empezó a dudar de Cristo, de lo que él pensaba que él era. Empezó a dudar y empezó a entrar en incredulidad en su corazón. Lo que vino a derramar el vaso de agua, como quien dice, fue cuando, ¿se acuerdan ustedes? Antes la mujer, María Magdalena, que vino y derramó el perfume y le lavó los pies con sus cabellos. Recordemos en la historia, también se encuentra en los evangelios, que dice que era un perfume costosísimo. ¿Y qué dijeron los discípulos? Fue Judas el que habló, que dijo, pues en vez de desperdiciar eso, se lo hubiéramos dado mejor a los pobres y hubiéramos hecho, pues, para los pobres, para los menesterosos. Pero dice Jiménez White que él en su corazón pensaba, pues si ese dinero hubiera entrado, pues para mí era un beneficio, ¿verdad? Porque les digo, codiciaba el dinero Judas. Ahí fue donde se derramó el vaso, y cuando él empezó a ver eso, y cuando les decía Cristo, recuerden que cuando derramó el vaso, que dijo Cristo, pues es que está adelantando lo que va a pasar, y lo está haciendo ella en vida, y no cuando ya está. Entonces dice que Judas ya empezó en su corazón a maquinar, a pensar. Le digo, era un personaje muy interesante. Es más, en su estatura, dice que era un personaje alto, más alto que todos los demás. Y precisamente por sus habilidades le dieron la tesorería, ¿no? Tenía mucha labia. Y entonces todos esos descontentos que los discípulos a veces presentaban cuando estaban con Jesús, las diferencias que había, era Judas el que de manera discreta, así como trabajaba Satanás en el cielo, les iba metiendo ideas para que fueran ellos sacando sus ideas. Y según su objetivo de Judas era que Jesús pues tomara el camino para lo que había sido, para que venía para ser rey. Pero Judas, al darse cuenta que era en plano espiritual lo que estaba hablando Cristo, ahí es donde empezó a gustar la idea. Entonces, como les digo, empezó a dudar de la identidad de Cristo, de que si era en realidad era el Mesías o no era. Fraguó ese plan. Dijo, voy a ofrecer a Cristo, porque él veía las contiendas que había entre Cristo y los sacerdotes, los principales fariseos, y dijo, voy a ofrecerles, a entregarles a Cristo. Pero dentro de su corazón, el objetivo de él era que Cristo se manifestara, que cuando ellos puedan aprender lo que él esperaba, que el Mesías se manifestara como lo que él esperaba. Pero vean que fue su sorpresa, que él esperaba que cuando lo puedan aprender de lo que él era, que reflejara su poder. Recuerden que ¿cómo se llama? Pedro, cuando lo perdieron, les trajo la espada y que hizo, tuvo la oreja. ¿Y qué le dijo Jesús? Es que vamos a cumplir las escrituras, porque ¿qué dijo? Yo hubiera orado y hubiera pedido 12 legiones de ángeles y pues, me hubieran venido, estado conmigo. Pero
se tienen que cumplir de acuerdo a como está escrito. Entonces Judas, al ver eso, dice que empezó en su corazón a pensar que él no esperaba que Cristo reaccionara así. Él esperaba que se defendiera, que actuara y que sacara lo que pensaba hacer como él esperaba un rey. Entonces vemos cómo Judas, a través de la historia con Jesús, en los 3 años que él convivió, tuvo muchas oportunidades. Cristo le dio muchas oportunidades. Como les dije, le dio poder para sanar, le dio poder para hacer milagros y los hacía. Y él estaba contento. Había momentos en que su corazón rebosaba de satisfacción por estar con Cristo. Pero también, como les digo, tenía sus debilidades de carácter, que era el amor al dinero, el amor al poder, el amor. Él pensaba que él era inteligente. Dice que, dice el hermano Juan en la narración, que él pensaba que él era superior a todos los demás discípulos. Recordemos que los discípulos, ¿qué eran? Pescadores. Pues eran pescadores, y él pensaba, él en su corazón decía, pues yo soy más que ellos, o sea, yo soy el más apto para estar aquí, y ser yo la mano derecha de Jesús. Yo soy el que tengo mayor capacidad y puedo realizar el trabajo. Ellos no tienen esa capacidad. Y ese era el pensamiento de Satanás, de Judas. Y dice que cómo se fue desarrollando las oportunidades que Cristo le dio, y al final, ¿qué hizo? Pues decidió vender a Jesús. Y hoy en nuestras épocas, cuando alguien habla y pregunta o hace alguna traición, ¿qué dicen? Pues que le dicen Judas. Y yo creo que nadie en su sano juicio llamaría a uno de sus hijos Judas, ¿verdad? Yo no he escuchado ningún nombre que de alguien que le diga Judas. Mateo, Lucas, Juan, o sea, los otros discípulos, muchos tienen ese nombre, pero de Judas nadie tiene ese nombre, creo que ningún. ¿Por qué? Porque fue un personaje que en la historia se juzga a Judas haber traicionado a Jesús. Mis hermanos, Judas, como les dije, tenía mucho potencial, y Cristo le veía ese potencial. Hoy nosotros, a través de la vida, vemos, y luego casi nadie habla de ese tema, vemos cómo Judas traicionó a Cristo, y quizás también lo juzgamos. Y podemos decir, no, yo no hubiera traicionado a Jesús. Yo lo hubiera seguido, hubiera estado con él. Como les digo, Cristo le dio oportunidades, muchas oportunidades de que pudiera ser cambiado, porque le veía potencial. Era misionero también. Cristo le dio poder para sanar, y era misionero. Iba y realizaba, tuvo pues obras buenas. Pero, como les decía, ese carácter defectuoso que no dejó que fuera transformado, no permitió que Cristo le transformara, hizo que tuviera un final no tan bueno, un final muy triste. En la historia nos dice que al final Judas, después de que lo entregó y vio que Jesús no se arrepintió, ¿qué hizo? Se ahorcó. Dice que fue con los sacerdotes que los habían entregado, y que dijo, él es inocente, no es culpable de nada. Y les dijo, aquí están sus monedas, libérenlo, suéltenlo, él es inocente. ¿Y qué dijeron los fariseos? No, ten las monedas. No. Dice que Judas salió de ahí. La hermana Juan dice que no se arrepintió. O sea, sintió remordimiento por lo que Cristo estaba pasando, por lo que le estaba sucediendo. Él sintió ese remordimiento, dice. ¿Y qué hizo? A través de ese remordimiento dice que salió y se ahorcó. Tuvo un final triste, muy triste, porque la misma Biblia narra en Hechos que donde él se ahorcó, pues le digo, era corpulento.
la rama donde él tomó, dice que se reventó y Cayó. cayó entre las rocas, dice que su cuerpo Se reventó. se despedazó. La manera cual dice que fue destrozado su cuerpo, es prácticamente destrozado, y dice que los perros iban comiendo. Cuando Cristo pasó hacia el lugar Calvario, dice que la gente vio a Judas de esa manera, como tuvo un final triste. Jesús no deseaba ese final para él. Él quería que cambiara, pero no quiso, no decidió. Y mis hermanos, como les digo, Judas tenía muchas cualidades. Si alguno tiene la oportunidad de leer, desear otras gentes, el capítulo 76, ahí está la historia de Judas y las cualidades que él tenía. Tenía muchas cualidades, mucho potencial. Por eso les digo, incluso él, como les digo, él pensaba que dice, pues yo puedo hacer mejor las cosas de lo que ellos están haciendo. Tengo esa capacidad. Y yo lo traslado a nuestros tiempos. Hoy a veces actuamos como Judas. A veces cuando un hermano está de líder y a veces empezamos a murmurar. A veces decimos, si yo estuviera ahí, yo haría mejor las cosas que él. Yo creo que yo haría esto para mejorar las cosas. Porque miren, Judas pensaba, recuerda del perfume, él decía, con ese dinero podemos hacer que el evangelio, que muchos crecen, que conozcan más, que vengan y conozcan más usando ese dinero. Y a veces nosotros también hacemos nuestras iglesias. A veces decimos, oye, si esos obreros los usamos para esto, creo que el evangelio sería expandido de mejor manera, y empezamos a meter ideas que podemos hacer esto, podemos hacer otro para que crezca el evangelio. Pero a veces no es por un interés, así como Judas, no era el interés de que el evangelio se conociera, era interés porque él mismo se beneficiaba. Y a veces así, algunas personas actuamos en nuestra propia iglesia pensando beneficiarnos a nosotros, obtener beneficios de lo que se obtenga de la iglesia. Suele pasar, a veces hoy en nuestros tiempos algunos líderes piensan y hacen cosas que creen a veces que es mejoría para la iglesia, y a veces se brincan muchas cosas porque ellos están seguros que así es. Pero dice, Jesús quería cambiar a Judas porque él conocía su pensamiento, conocía su corazón y quería cambiarlo para que él en realidad sintiera, o sea, ese amor que por momentos a veces sentía que amaba a Jesús, que fuera algo real, que estuviera convencido, porque él no estaba convencido, no estaba convertido. Y eso sucede hoy en nuestras vidas, hermanos. Hoy en nuestras vidas a veces creemos en Jesús, creemos y decimos, te amo, Jesús. Pero cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones, ¿qué empezamos a decir? Pues empezamos a dudar. O a veces las cosas de la vida nos atraen más que el servir a Jesús. Y por eso, ¿cuánto le costó la salvación a Judas? 30 monedas. Porque por 30 monedas se perdió. Mis hermanos, ¿por cuántas monedas estamos cambiando hoy nuestra salvación? ¿Qué nos atrae del mundo? ¿Qué es más importante para nosotros allá afuera? Que a veces nos olvidamos de Cristo. ¿Cuánto costó la salvación? Costó la muerte de Jesús. Pero ¿cuántas veces despreciamos esta salvación? Así como Judas, por las monedas que nos ofrece el mundo, por las monedas que nos puede dar el mundo temporales, y dejamos
y perdemos nuestra salvación. Judas tuvo un fin, nada halagoso, nada halagüeño, murió, se suicidó. Pero nosotros, ¿qué perdemos? ¿Qué perdemos cuando seguimos las cosas del mundo? Pero nos importa más lo que hay allá afuera y cambiamos nuestra salvación igual. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué hizo Judas? Traicionó a Jesús. ¿Y qué hacemos nosotros? Actuamos como Judas. Traicionamos a nuestro Jesús. Muchas veces yo como le dije, este tema yo lo pasé y lo estaba pensando y dije, sí, tiene razón. A veces nosotros cambiamos nuestra salvación por las monedas que nos ofrece el mundo. ¿Qué puede ser? El dinero, las diversiones, trabajo, muchas veces nuestra familia. Son monedas por las cuales nosotros vamos cambiando nuestra salvación. ¿Y qué hacemos? Pues estamos traicionando a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un pacto con Él. Un pacto de servirle. Así como Judas quiso servirle. Así como Judas dijo, yo quiero estar contigo, yo quiero seguirte. Así nosotros un momento decidimos seguir a Jesús. Pero a veces nos olvidamos. ¿Por qué? Por las circunstancias de la vida, por las preocupaciones de la vida, las necesidades de la vida, las atracciones del mundo, y nos olvidamos de que nosotros nos comprometimos a seguir a Jesús. ¿Y qué hacemos? Pues traicionamos también a nuestro Jesús. Lo traicionamos. Pero fíjense que Él aún así nos da la oportunidad de volver, de seguirle. Él nos sigue hablando. Siempre llamándonos y diciéndonos, yo te amo. No importa donde tú estés, no importa lo que tú has hecho, no importa si me traicionaste, no importa, yo te amo, ven a mí. Nosotros todavía tenemos la oportunidad de dejar esas monedas como Judas aceptó, que dijo al final lo regresó. Nosotros también podemos hacer lo mismo, decir, mira, no me interesa esta moneda, no me interesa la diversión, no me interesa esto, me interesa Cristo, quiero seguirte, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad. Y de esa manera nosotros podemos crecer un día a día, podemos ser diferentes, podemos usar todo nuestro potencial. Nuestras capacidades o talentos que Dios nos ha dado, lo podemos usar para su causa. ¿Qué talentos puede tener usted? Pues tiene muchos. Yo no sé, a algunos a lo mejor les gusta predicar la palabra de Dios, a algunos les gusta visitar a los hermanos, a algunos visitar a los enfermos, darles palabras de consuelo, a algunos orar. Todos tenemos algún talento. Nadie que esté aquí puede decir, yo no tengo nada que darle a Dios. Dios no me dio nada, no me dio ni un talento. Le digo, Judas tenía mucho potencial, tenía un talento. Y Jesús lo aceptó en su grupo y le dio las oportunidades para que él pudiera salvarse. Y hermanos, todos tenemos defectos de carácter así como Satanás. Podemos tener amor al dinero, amor al mundo, amor a las cosas terrenales, pero si nosotros nos ponemos en las manos de Jesús, Él nos puede cambiar, nos puede transformar y no perder nuestra salvación. Una salvación que ni a ti ni a mí nos ha costado, porque no nos ha costado nada. La salvación Cristo nos la dio, ¿por qué? Por su gracia y porque te ama mucho. Por eso Dios te da esa salvación. Y ya la tenemos, Señor. Ya la tenemos. Pero no juguemos con el mundo, no juguemos a querer cambiar esa salvación por esas monedas que te ofrece el mundo y vender a Cristo. Cambiar tu salvación por esas monedas, porque te vas a perder o nos vamos a perder. Necesitamos hacer conciencia y reflexión. Judas fue un personaje, como les digo, a quien
muchos no quieren, muchos juzgamos y decimos, no, pues si yo hubiera estado ahí, a lo mejor no me hubiera traicionado. Pero si nosotros analizamos, a veces actuamos como en muchas situaciones de la vida. Digo, tienen la oportunidad de leer Deseos de todas las gentes, ese capítulo. Tiene las cualidades que tenía Judas, pero las despreció y las perdió. Él vendió a Jesús porque él pensaba, tenía una idea, dijo, pues como le digo, él era tenía muchas ideas, tenía mucho talento, y dijo, bueno, pues si vendo a Jesús, él va a actuar como lo que es, y entonces ahora sí yo puedo creer que él es el Mesías, porque él empezó a dudar de él, y dijo, pues si él actúa, pues va a ser un rey, entonces yo puedo ocupar el puesto. Dijo, si él se va a defender no va a pasar nada. Pero cuando vio lo que pasó, que Cristo como un manso cordero fue al Calvario, dice que su corazón, en su corazón entró ese remordimiento, porque dijo, eso es inocente. Él no es culpable, es inocente. Mis hermanos, Cristo no tenía culpa alguna, tenía razón. Dice, al último lo destruyó Judas. Y a nosotros Cristo nos dio la salvación, pagó por ti y por mí. No merecía morir, porque él no pecó. Pero ¿qué hizo? Dice, cargó con todos los pecados de Dios y soportó la ira de Dios sobre sus hombros. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ser salvos. Mis hermanos, no cambiemos nuestra salvación por esas monedas que hay en el mundo. Lo que sea, redes sociales, lo que sea, trabajo, siempre debe estar primero Cristo en tu corazón. Lo demás es necesario hacerlo, porque si confiamos en Cristo, ¿qué dice? Mas buscar primeramente el reino de Dios en justicia, y ¿qué dice lo demás? ¿Qué? Las demás cosas serán añadidas. Las demás cosas van a ser añadidas. Si nosotros creemos eso, Cristo cumple su palabra. Tengamos confianza en sus promesas. Mis hermanos, esta historia, como les digo, es triste, pero también nos deja lecciones. Por algo se dejó escrita en la palabra de Dios. Por algo permitió que estuviera escrito. Uno, porque se cumplió la profecía. Otro, porque a veces, así como Él cambió su salvación, a veces nosotros también podemos cambiar esta salvación por eso. Reflexionemos, pensemos que Dios nos ha marcado a nosotros y nos llama y nos da la oportunidad. Si hoy en tu vida tienes algún problema, tráelos a Cristo, tráelos a Él, y Él te ayudará a solucionar todas tus necesidades. Solo creamos que Él lo puede hacer. ¿Y qué debemos de hacer también? Pues compartir la palabra de Dios, hacerlo como Cristo lo hizo. Hoy en la mañana la lección de qué hablaba. Misterio. Pablo, con su ministerio de evangelizar, compartir la palabra. ¿Y cuál era la promesa? ¿Qué le dijo Jesús en sus sueños, en su visión? No temas, no calles, no temas. ¿Qué dice? Porque ¿qué dijo? Tengo mucho pueblo. Tengo mucho pueblo. Y mis hermanos, hay mucho pueblo. Hay mucho pueblo. Nuestro trabajo imperativo es ir y compartir el evangelio a otros. No tienes que ir tan lejos. En tu alrededor, en tu entorno tuyo, compartimos el evangelio. Decirle lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y decirle todo lo que hay en este mundo son quimeras. Es como las monedas de plata por la que Judas vendió a Cristo. Así son lo que vemos en el mundo. Son cosas efímeras que cambian, cosas que desaparecen, cosas materiales. Busquemos las cosas espirituales, mis amigos, y sirvamos a Jesús. Esta lección de lo que nos dejó Judas, podamos ponerla en práctica en nuestra vida y nos olvidemos de eso que el mundo nos llama, de eso que el mundo nos ofrece,
y buscamos a Cristo. No cambiemos nuestra salvación por todas esas monedas. Busquemos a Cristo y que Él nos dirija y nos lleve a la Canaán celestial, que es nuestra esperanza y nuestra promesa. Y agradecerle a Dios. ¿Por qué? Porque por su misericordia y por su gracia, usted y yo hoy estamos aquí. Porque no es circunstancial que usted esté aquí en la iglesia. No creo que usted vino por casualidad. Usted viene por la misericordia y la gracia de Dios. Por la misericordia y la gracia de Dios usted respira. Usted despierta todos los días. Y démosle gracias a Dios por ello. Agradezcamos por todo lo que tenemos, por todo lo que nos da. Dice Pablo, agradezcámosles a Dios. ¿En qué? Todo. Todo. Totalmente. Las buenas y las malas, agradezcamos a Dios. Mis hermanos, yo les invito a que reflexionemos y que esta parte de este mensaje pueda en su corazón hacerlo reflexionar. Que la palabra de Dios pueda ver que los mensajes que hay dentro de las Escrituras son mensajes para ti y para mí. Son mensajes en los cuales nosotros podemos aprender y crecer, ir eliminando esas debilidades de carácter que nosotros tenemos. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Amén. Todavía creo que es la última, cuando lo va a entregar, que dices, ¿a qué vienes, amigo? ¿Te acuerdas qué dice? ¿Verdad? Exactamente. ¿A qué vienes, amigo? Todavía ahora la oportunidad. Vamos a terminar cantando las estrofas. Himno número 77. 77. Puestos de pie. Este lugar. Amado y bondadoso Dios, gracias le estamos dando porque usted ha sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias por sus grandes misericordias para con cada uno de nuestros hermanos de aquí Sabinita, Señor. Tú conoces a cada uno de ellos, Señor. Cada familia, cada integrante de este lugar. Sé tú con ellos, Señor. Ayúdales a crecer en tu palabra y a conocerte a ti, Señor. Llévalos por el lugar correcto, Señor, y que puedan caminar de la mano tuya en que se aferren a ti, Señor. Si alguno de nuestros hermanos en este momento tiene situaciones en su vida, Señor, tú las conoces. Situaciones de pecados, situaciones del hogar, situaciones del matrimonio, situaciones de trabajo, Señor. Sé con ellos, Señor, susténtales y, Señor, ayúdales en sus necesidades, Señor. Ayuda a cada hermano, a cada familia presente aquí en el crecimiento tuyo, Señor. Y que podamos llegar a estatura de Cristo Jesús, Señor, para que podamos estar juntos allá en la Canaán celestial y conocerte y verte, Señor, cara a cara, Señor. Bendice esta iglesia, Sabinita, Señor, sé tú con ellos, Señor. Ayúdalos a que cada vez vayan más personas conociendo de tu evangelio y de tu palabra, Señor. Que en algún momento esta iglesia esté repleta de tantas gente, Señor, que quiere saber de ti, porque sabemos que tú tienes pueblo allá afuera, Señor. Permite que podamos llegar a ellos y puedan estar aquí contigo, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Quédate con cada uno de mis hermanos, Señor, y bendice tu iglesia, Sabinitas. Tú eres la que la diriges, tú eres la que controlas todo en tu iglesia, Señor. Sé con ellos.
Te lo suplicamos y agradecemos en el grandioso nombre del rico amado Jesús. Amén. Amén. Amén.